Nunca pensé que a los 70 años estaría llorando en un rincón de mi propia cocina porque mis propios hijos me dijeron que ya no tengo lugar en esta casa. Me llamo Esperanza Morales y tengo 70 años de vida, aunque hoy siento que acabo de morir por dentro. Estaba preparando las tortillas para la cena cuando escuché a mis 3 hijos hablando en el patio trasero de mi casa. La misma casa donde los crié sola después de que mi esposo Arturo murió cuando ellos apenas eran unos chamaquitos. La misma casa donde me desvelé cosiendo ajeno para pagarles los estudios, donde lloré en silencio para que no me vieran sufrir, donde construí con mis propias manos el hogar que ellos conocieron. Ya estuvo bueno, mamá está muy vieja para vivir sola, decía mi hijo mayor, Roberto, con esa voz de hombre importante que había desarrollado desde que se hizo ingeniero. Necesita cuidados especiales y nosotros no tenemos tiempo para estar cuidándola todo el día. Yo creo que lo mejor sería buscarle un asilo donde esté con gente de su edad, agregó mi nuera Carmen, esa mujer que llegó a mi familia hace 5 años y que desde el primer día me hizo sentir como una intrusa en mi propia casa. Hay lugares muy bonitos donde van a cuidarla mejor que nosotros. Mi segundo hijo, Luis, que siempre fue el más callado, murmuró algo que no pude escuchar bien, pero por el tono parecía estar de acuerdo. Y mi hijo menor, Francisco, mi bebé que cuidé cuando tuvo neumonía y casi se me muere en los brazos, ese mismo Francisco que lloró cuando se divorció y se vino a vivir conmigo 6 meses con sus 2 niños, ahora decía, sí, creo que tienen razón, ya no puede seguir viviendo sola. Mis manos temblaron tanto que se me cayó la masa de las tortillas al suelo. 70 años de vida, 45 años criando hijos sola, 30 años trabajando de sol a sol para darles todo lo que necesitaban, y así era como me pagaban. Como si fuera un mueble viejo que ya no sirve, como si fuera una carga que había que quitar de en medio. Me senté en el banquito de la cocina y dejé que las lágrimas corrieran por mi cara arrugada. Esas arrugas que se habían formado de tanto preocuparme por ellos, de tanto trabajar para ellos, de tanto amarlos sin medida. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? ¿En qué momento me había convertido en un estorbo para mis propios hijos? Yo que fui la que los cargó en brazos cuando estaban enfermos, la que se levantaba a las 3 de la madrugada cuando tenían pesadillas, la que vendía tamales en la esquina para comprarles los útiles escolares. Yo que nunca les dije que no a nada, que siempre puse sus necesidades antes que las mías, que sacrifiqué mis sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos. Recordé cuando Roberto tenía 8 años y se enfermó de gravedad. El doctor me dijo que era neumonía y que podía ser peligroso. Yo no tenía dinero para hospitales privados, pero me las arreglé para conseguir las medicinas. Me quedé despierta 3 noches seguidas, poniéndole paños fríos en la frente, llevándolo cargado al baño porque estaba muy débil para caminar. No comí por 2 días porque todo el dinero se fue en las medicinas, pero él se salvó. Y ahora ese mismo Roberto, mi Roberto, estaba ahí afuera planeando deshacerse de mí como si fuera basura. Recordé cuando Luis perdió el trabajo hace 3 años y vino a pedirme prestado dinero. Yo tenía mis ahorros guardados en una lata debajo de mi cama, los pesos que había juntado vendiendo quesadillas en el mercado los fines de semana. No eran muchos, pero eran todo lo que tenía para mis emergencias. Sin dudarlo ni un segundo, se los di todos. No te preocupes, mijo, le dije. Para eso está la familia, para apoyarse. Él me prometió que me los devolvería pronto, pero nunca volvió a mencionar el tema. Y yo nunca se lo reclamé porque pensé que así era el amor de madre, dar sin esperar nada a cambio. Y Francisco, mi bebé, mi consentido. Cuando su esposa se fue con otro hombre y él se quedó solo con los niños, ¿quién lo recibió con los brazos abiertos? ¿Quién cuidó a sus hijos mientras él trabajaba de día y estudiaba de noche para sacar adelante su carrera? Yo. Me levanté a cambiar pañales a los 65 años. Volví a hacer papillas, volví a cantar canciones de cuna, volví a ser mamá cuando ya pensaba que esa etapa de mi vida había terminado. Y lo hice con amor, con alegría, porque para mí no había nada más hermoso que ayudar a mi hijo a salir adelante. Pero ahora, cuando soy yo la que necesita un poco de paciencia, un poco de comprensión, un poco de amor, ellos deciden que es más fácil mandarme lejos, entregarme a extraños, deshacerse del problema que represento para sus vidas ocupadas y exitosas.
como si todo lo que hice por ellos no hubiera significado nada, como si los años de sacrificio fueran solo agua bajo el puente. La verdad es que desde hace unos meses yo había notado que algo estaba cambiando en casa. Antes, cuando Roberto venía de visita los domingos, siempre me preguntaba cómo estaba, me platicaba de su trabajo, me pedía que le hiciera sus enchiladas favoritas. Ahora llegaba y se iba directo a hablar con Carmen, como si yo fuera invisible. Antes, Luis me llamaba por teléfono cada 2 días para saber cómo andaba. Ahora pasaban semanas sin que supiera nada de él. Y Francisco, que antes me traía a los niños para que los cuidara los fines de semana, ahora siempre tenía excusas. Que los niños tenían actividades, que él tenía compromisos, que mejor la próxima vez. Yo pensé que tal vez estaba exagerando, que tal vez era cosa de mi imaginación de vieja. Pero no, mi instinto de madre no me engañaba. Ellos se estaban alejando de mí, me estaban empujando hacia un rincón, me estaban preparando para lo que acababa de escuchar en el patio. Su plan para deshacerse de mí. Lo que más me dolía no era solo la traición, sino la forma tan fría en que lo estaban planeando. Como si fuera un trámite más, como si estuvieran decidiendo qué hacer con un perro viejo que ya no puede caminar bien. Sin tomarme en cuenta, sin preguntarme qué quería yo, sin considerar mis sentimientos. Simplemente decidieron por mí, sobre mí, sin mí. ¿Y dónde quedaba todo lo que habíamos vivido juntos? ¿Dónde quedaban las navidades que les preparé con tanto amor, cocinando durante días para hacer la cena perfecta? ¿Dónde quedaban los cumpleaños donde me desvelé haciendo pasteles porque no tenía dinero para comprarlos? ¿Dónde quedaban las noches que pasé en vela cuando tenían fiebre, cuando tenían miedo, cuando necesitaban a su mamá? ¿Dónde quedaba todo el amor que les di sin medida, sin condiciones, sin límites? ¿Dónde quedaban todos los besos que curé con mis caricias, todas las lágrimas que sequé con mis abrazos, todos los sueños que ayudé a construir con mi trabajo y mi dedicación? Ahora resulta que todo eso no valía nada, que todo eso se podía borrar de un plumazo porque ya no era conveniente tenerme cerca, porque ya estorbaba, porque ya no servía, porque ya era tiempo de que otros se hicieran cargo de mí. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca se imaginaron, es que yo no era solo la viejita indefensa que creían que era. Durante 70 años había aprendido muchas cosas. Había desarrollado una fuerza interior que ellos nunca vieron porque nunca se tomaron la molestia de conocerme realmente. Para ellos, yo era solo mamá, la que siempre estaba ahí, la que siempre daba, la que nunca se quejaba. Pero yo era Esperanza Morales, una mujer que había criado 3 hijos sola en una época cuando eso no era fácil. Una mujer que había trabajado en lo que fuera necesario para sacar adelante a su familia. Una mujer que había enfrentado la vida de frente sin retroceder nunca. Y esa mujer, esa Esperanza que ellos habían olvidado que existía, no se iba a dejar llevar al matadero sin hacer nada. Me levanté del banquito, me limpié las lágrimas con el delantal y caminé hacia la ventana de la cocina desde donde podía ver a mis 3 hijos todavía hablando en el patio. Los observé con ojos nuevos, como si los estuviera viendo por primera vez. Roberto con su camisa de oficina y su aire de importancia. Luis con sus jeans y su manera de evitar los conflictos. Francisco con su celular en la mano como siempre, más preocupado por sus redes sociales que por las personas reales que tenía enfrente. ¿Cuándo se habían vuelto tan extraños para mí? ¿Cuándo habían dejado de ser mis bebés para convertirse en estas personas frías que podían planear mi destino como si fuera un negocio más? ¿En qué momento perdí a mis hijos y gané a estos desconocidos que llevaban su nombre pero no tenían su corazón? La respuesta llegó a mí con una claridad que me sorprendió. Los había perdido cuando dejé de ponerme límites a mí misma para dárselos todo a ellos. Los había perdido cuando acepté que mi valor como persona dependía únicamente de lo que pudiera hacer por ellos. Los había perdido cuando me convertí en una máquina de dar amor sin enseñarles que el amor también se recibe, también se cuida, también se protege. Durante todos estos años, yo había creído que ser buena madre significaba sacrificarlo todo por los hijos, nunca decir que no, nunca poner mis necesidades primero, nunca esperar nada a cambio. Pero ahora entendía que esa forma de amar los había malcriado, los había vuelto egoístas, los había enseñado a tomar sin dar, a recibir sin agradecer,
a usar sin valorar. Y la culpa no era solo de ellos. La culpa también era mía, por permitir que me trataran como si fuera invisible, por aceptar que mis sentimientos no importaran, por enseñarles que mamá siempre iba a estar ahí sin importar cómo la trataran. Pero esa época había terminado. Si ellos querían jugar el juego de las decisiones unilaterales, si querían tratarme como un objeto que se puede mover de un lugar a otro sin consultar, entonces era hora de que yo también tomara algunas decisiones. Decisiones que ellos no esperaban. Decisiones que les iban a enseñar que Esperanza Morales no era la mujer indefensa que creían que era. Caminé hacia mi recámara con pasos firmes, con una determinación que no había sentido en años. Abrí el cajón de mi tocador, donde guardaba mis papeles importantes, y los extendí sobre la cama. Ahí estaba la escritura de la casa, que estaba a mi nombre desde que Arturo murió. Ahí estaban los documentos del banco donde tenía mis ahorros, más de los que ellos se imaginaban porque siempre fui muy cuidadosa con el dinero. Ahí estaba mi testamento, que había hecho hace 5 años cuando pensé que me podía morir de la presión alta. Tomé cada documento entre mis manos y sonreí por primera vez en el día. Ellos creían que yo no tenía poder, que no tenía opciones, que no tenía más remedio que aceptar lo que ellos decidieran por mí. Pero se equivocaban. Yo tenía más poder del que ellos se imaginaban, y estaba a punto de usarlo de una manera que nunca esperarían. Esa noche, mientras ellos seguían en el patio planeando mi futuro, yo estaba en mi recámara planeando el suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente viva, realmente fuerte, realmente yo misma. Porque a veces, cuando la gente que amas decide que ya no tienes valor, lo único que puedes hacer es demostrarles lo equivocados que están. Y yo estaba a punto de darles una lección que nunca olvidarían. La luna se veía hermosa esa noche desde mi ventana, y yo la tomé como una señal de que era tiempo de que Esperanza Morales despertara de su sueño de ser la madre perfecta y se convirtiera en la mujer que siempre había sido por dentro, fuerte, inteligente y absolutamente implacable cuando la situación lo requería. Mañana sería un día muy diferente para todos nosotros, pero especialmente para mis queridos hijos, que estaban a punto de descubrir que su madre tenía mucho más que enseñarles de lo que jamás imaginaron. La mañana siguiente llegó con el canto de los gallos del vecino, como había sido durante los últimos 40 años en esta casa. Pero esta vez el sonido no me trajo la paz de siempre. Me levanté antes del amanecer, como era mi costumbre, pero por primera vez en décadas no fue para preparar el desayuno de la familia. Fue para sentarme en la cocina con una taza de café y mirar por la ventana mientras recordaba cada momento que me había traído hasta este punto de mi vida. Roberto llegó temprano, como había prometido la noche anterior cuando finalmente entraron del patio. Me saludó con un beso en la frente, como siempre lo hacía, pero yo pude sentir la diferencia. No era el beso cariñoso de un hijo que ama a su madre, era el beso obligado de alguien que está cumpliendo con un deber social. «Buenos días, mamá», me dijo mientras se servía café de la olla que yo había preparado. «¿Dormiste bien?» «Sí, mijo», le respondí con la misma sonrisa de siempre, aunque por dentro me sentía como si hubiera pasado la noche en vela luchando contra fantasmas. Soñé mucho anoche, sueños muy claros, muy reveladores. Roberto no prestó atención a mis palabras. Estaba revisando su teléfono, como siempre hacía, más interesado en sus mensajes que en la conversación conmigo. Era irónico que el mismo hombre que de niño se colgaba de mis faldas pidiendo atención, ahora no pudiera ni mirarme a los ojos cuando me hablaba. «Mamá», me dijo después de un rato, sin levantar la vista del teléfono, «hoy van a venir unas personas a platicar contigo. Son de un lugar muy bonito donde cuidan a personas mayores. Solo quieren conocerte, explicarte cómo funciona todo». Ahí estaba, la mentira piadosa. La forma suave de decirme que ya habían tomado la decisión y que solo estaban cumpliendo con el protocolo de hacerme creer que tenía alguna opción en el asunto. Cuánta hipocresía, cuánta falsedad, cuánta cobardía envuelta en palabras bonitas. «¿Y tú qué opinas de esa idea, Roberto?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quería escucharlo decir las palabras. Quería que tuviera que mirarme a los ojos y decirme la verdad. Por primera vez en la conversación, levantó la vista del teléfono. Vi algo en sus ojos que me partió el corazón. Alivio.
alivio de que finalmente se iba a librar de la carga que representaba tener una madre vieja. Yo creo que sería bueno para ti, mamá. Ahí vas a tener compañía, actividades, cuidados médicos. Vas a estar mejor que aquí, sola todo el día. Sola todo el día. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. ¿Sola? ¿Quién me había dejado sola? ¿Quién había decidido que ya no valía la pena visitarme, llamarme, incluirme en sus vidas? No era yo la que había elegido la soledad, era ellos los que me la habían impuesto con su indiferencia, con su falta de tiempo, con sus excusas constantes. Después de que Roberto se fue al trabajo, la casa quedó en un silencio que nunca antes había notado. No era el silencio pacífico de un hogar tranquilo, era el silencio vacío de un lugar que había perdido su propósito. Caminé por cada cuarto, tocando las paredes que había pintado con mis propias manos, los muebles que había comprado peso por peso con el dinero de mi trabajo, las cortinas que había cosido en las noches después de llegar cansada de la fábrica. Me detuve frente a la fotografía de mi boda con Arturo. Ahí estábamos los dos, jóvenes y llenos de sueños. Él con su traje prestado y yo con el vestido que había hecho mi mamá. ¿Cuántos planes teníamos? ¿Cuántas esperanzas compartíamos? Nunca imaginamos que él se iría tan pronto, que yo tendría que criar a nuestros hijos sola, que llegaría el día en que esos mismos hijos decidirían que ya no tenía lugar en sus vidas. Arturo, le susurré a la fotografía, si estuvieras aquí, ¿qué harías? ¿Cómo manejarías esta situación? Casi pude escuchar su voz respondiéndome, recordándome que yo siempre había sido más fuerte de lo que parecía, que había enfrentado cosas peores y había salido adelante. Recordé el día que él murió. Roberto tenía 12 años, Luis 10 y Francisco apenas 8. El doctor me dijo que había sido un infarto fulminante, que no había nada que se pudiera haber hecho. Pero en ese momento, parada en el pasillo del hospital con 3 niños llorando aferrados a mi falda, no me importaron las explicaciones médicas. Lo único que sabía era que de repente me había quedado sola para criar a 3 hijos, sin trabajo fijo, sin ahorros, sin familia cercana que me pudiera ayudar. Esa noche, después del funeral, cuando los niños finalmente se durmieron, me senté en esta misma cocina y lloré como nunca había llorado en mi vida, no solo por la pérdida de mi esposo, sino por el miedo terrible de no saber cómo iba a salir adelante. Pero a la mañana siguiente me levanté, me sequé las lágrimas y tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas. Haría lo que fuera necesario para sacar adelante a mis hijos. Y lo cumplí. Trabajé en la fábrica de textiles durante el día. Cosía ropa por las tardes para ganar dinero extra. Y vendía tamales los fines de semana en el mercado. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda se dobló por las horas de trabajo. Mis ojos se cansaron de coser bajo la luz tenue. Pero nunca me rendí. Cada peso que ganaba era un paso más hacia el futuro de mis hijos. Recordé las noches cuando Roberto estudiaba para sus exámenes de la preparatoria y yo me quedaba despierta con él, ayudándole con las tareas que podía y preparándole café cuando se quedaba estudiando hasta muy tarde. «Mamá», me decía, «cuando sea grande te voy a comprar una casa más bonita que esta. Te voy a dar todo lo que te mereces». Yo le sonreía y le acariciaba la cabeza, creyendo en sus palabras, guardando sus promesas en mi corazón como tesoros. Cuando Roberto se graduó de ingeniero, yo estaba en primera fila en la ceremonia, llorando de orgullo con el vestido que había planchado 3 veces para que se viera perfecto. Él me dedicó su título desde el podio. Me agradeció públicamente por todos los sacrificios que había hecho por él. Ese día pensé que todo el dolor, todo el cansancio, todas las noches sin dormir, habían valido la pena. Pero ahora, casi 20 años después, ese mismo Roberto que había llorado de emoción abrazándome después de su graduación, ese mismo Roberto que había prometido cuidarme cuando fuera viejo, estaba planeando mandarme a un asilo para deshacerse de mí. Recordé también cuando Luis tuvo su accidente en la motocicleta a los 17 años. Los médicos dijeron que tal vez no volvería a caminar igual, que necesitaría terapias muy caras, que la recuperación sería larga y difícil. Yo vendí todo lo que tenía de valor. Los aretes de oro que me había regalado Arturo, la cadena que había sido de mi abuela, hasta el anillo de bodas, para pagar las terapias. Luis se recuperó completamente,
Pero nunca volvimos a hablar de los sacrificios que tuve que hacer para que eso fuera posible. Y Francisco, mi bebé, mi consentido, cuando su esposa Elena lo dejó por otro hombre, él llegó a mi casa destrozado, con los niños llorando y sin saber qué hacer. «Mamá», me dijo entre lágrimas, «no sé cómo voy a criar a mis hijos solo, no sé cómo voy a salir adelante». Yo lo abracé como cuando era niño y le dije, «Mijo, aquí está tu casa, aquí está tu mamá. Vamos a salir adelante juntos, como siempre hemos hecho». Durante 6 meses, Francisco y los niños vivieron conmigo. Yo volví a cambiar pañales a los 65 años. Volví a levantarme de madrugada cuando los bebés lloraban. Volví a hacer papillas y a cantar canciones de cuna. Francisco estudiaba de noche para sacar una carrera técnica que le diera mejores ingresos, y yo cuidaba a los niños, los bañaba, les daba de comer, los llevaba al doctor cuando se enfermaban. Cuando Francisco finalmente consiguió un buen trabajo y se fue a vivir solo con sus hijos, me dijo, «Mamá, nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Siempre vas a ser lo más importante en mi vida». Pero esas palabras, como tantas otras promesas de mis hijos, se las había llevado el viento. Ahora, sentada en la sala rodeada de todas estas memorias, me preguntaba dónde había quedado todo ese amor que creí haber sembrado en sus corazones. ¿Dónde estaba la gratitud por todos los sacrificios? ¿Dónde estaba el cariño que había creído ver en sus ojos tantas veces? ¿Dónde estaba la familia que había construido con tanto esfuerzo? La respuesta era dolorosa pero clara. Nunca había existido realmente. Yo había creado en mi mente una familia amorosa y agradecida que no correspondía con la realidad. Mis hijos habían aprendido a recibir, pero nunca a dar. Habían aprendido a tomar, pero nunca a agradecer. Habían aprendido a esperar, pero nunca a corresponder. Y la culpa era mía también. Yo los había malcriado con mi amor incondicional, con mi tendencia a dar sin límites, con mi incapacidad de enseñarles que el amor es recíproco, que la familia es un compromiso mutuo, que las madres también necesitan cuidados y consideración. El timbre de la casa sonó exactamente a las 10 de la mañana. Desde la ventana pude ver una camioneta blanca con el logotipo de Casa de Reposo San José, estacionada frente a mi casa. 2 personas bajaron. Una mujer de mediana edad, vestida con uniforme blanco, y un hombre mayor con una carpeta en las manos. Roberto llegó al mismo tiempo, como si hubiera estado esperando en la esquina. Los recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y los hizo pasar a la sala. «Mamá», me dijo cuando entré, «ellos son la licenciada María Teresa y el señor Jorge. Vienen de la Casa de Reposo San José». La licenciada María Teresa me saludó con una sonrisa profesional demasiado amplia. «Señora Esperanza, es un placer conocerla. Su hijo nos ha hablado mucho de usted. Venimos a platicarle sobre nuestras instalaciones, que estamos seguros le van a encantar». Durante la siguiente hora, escuché un discurso perfectamente ensayado sobre las maravillas del asilo. Habitaciones cómodas, comidas balanceadas, actividades recreativas, atención médica a las 24 horas, compañía de personas de mi edad. Todo sonaba muy bonito, muy convincente, muy bien planeado. Pero yo no estaba escuchando las palabras, estaba observando las caras, la cara de Roberto, ansioso porque yo dijera que sí, porque todo saliera según su plan, la cara de la licenciada, calculando cuánto dinero representaba yo para su negocio, la cara del señor Jorge, aburrido, como si fuera la 10ª presentación del día. Nadie me preguntó qué quería yo. Nadie me preguntó si me sentía sola, si necesitaba ayuda, si tenía miedo. Nadie me preguntó qué podía hacer la familia para que yo me sintiera mejor en mi propia casa. Solo asumieron que la solución era mandarme lejos, que lo más conveniente para todos era que yo desapareciera del panorama. «¿Y qué opina, señora Esperanza?», me preguntó finalmente la licenciada, después de terminar su presentación. Los miré a todos por un momento largo, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de una rabia fría que nunca antes había experimentado. «Me parece muy interesante», dije con la voz más tranquila que pude. «¿Podrían darme unos días para pensarlo?». Roberto pareció sorprendido. Claramente esperaba una respuesta inmediata, una aceptación dócil, una transición suave hacia su plan. «Claro, mamá», dijo, pero pude notar la tensión en su voz.
Pero no te tardes mucho en decidir, ¿eh? El lugar se ve muy solicitado. Cuando se fueron, Roberto se quedó un momento más. Mamá, me dijo, sé que es un cambio grande, pero vas a ver que va a ser lo mejor para ti. Ahí vas a estar segura, vas a tener todo lo que necesitas. Tienes razón, mijo, le respondí con una sonrisa que él interpretó como aceptación. Va a ser lo mejor. Pero lo que Roberto no sabía era que yo tenía una definición muy diferente de lo que era lo mejor, y estaba a punto de descubrir que su mamá tenía mucho más recursos de los que él había calculado. Esa tarde, después de que se fue, saqué otra vez todos mis papeles y los extendí sobre la mesa del comedor. La escritura de la casa, los documentos del banco, las pólizas de seguro, el testamento. Todo estaba a mi nombre, como había estado desde que Arturo murió. Todo era mío por derecho, todo representaba años de trabajo y sacrificio. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Mis queridos hijos estaban a punto de aprender una lección muy valiosa sobre lo que pasa cuando subestimas a una mujer que ha luchado toda su vida para salir adelante. Una lección que nunca olvidarían. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o angustia, sino por la extraña sensación de energía que corría por mis venas. Era como si después de 70 años hubiera despertado de un sueño muy largo y finalmente pudiera ver las cosas con claridad absoluta. Me levanté antes del amanecer, me vestí con mi mejor vestido azul, el mismo que había usado para la graduación de Roberto, y me senté frente al espejo de mi tocador a peinarme con cuidado. La mujer que me miraba desde el espejo ya no era la misma de ayer. Sus ojos tenían una determinación que no había visto en años. Sus manos ya no temblaban de nervios. Su espalda estaba más erguida que nunca. Era como si Esperanza Morales hubiera regresado después de una larga ausencia y hubiera vuelto más fuerte que nunca. Lo primero que hice fue llamar al banco donde tenía mis ahorros. «Buenos días», le dije a la empleada que me contestó. «Habla Esperanza Morales. Necesito hacer una cita urgente con el gerente para hacer algunos movimientos en mis cuentas». La muchacha me dijo que el gerente podía recibirme a las 10 de la mañana si era muy urgente. «Perfecto», le respondí. «Ahí estaré puntualmente». Después llamé a la notaría donde habíamos hecho todos los trámites de la casa cuando Arturo murió. «Licenciado Ramón», le dije cuando me pasaron la llamada. «Habla la señora Esperanza Morales. Necesito hacer algunos cambios urgentes en mis documentos. ¿Podría recibirme hoy en la tarde?» El licenciado, que me conocía desde hacía muchos años, me dijo que por supuesto que me esperaba a las 3. Mi tercera llamada fue a mi comadre Guadalupe, la única persona en el mundo en quien podía confiar completamente. Guadalupe había sido mi amiga desde que éramos niñas, había sido madrina de bautizo de Roberto, y era la única que conocía todos mis secretos, todas mis luchas, todos mis sacrificios. «Comadre», le dije cuando contestó, «necesito pedirte un favor muy grande. ¿Podrías venir a mi casa esta tarde? Y por favor, trae tu carro». «Claro que sí, comadre», me respondió sin hacer preguntas, como siempre había hecho durante toda nuestra amistad. «¿Está todo bien?» «Todo va a estar muy bien», le dije, y por primera vez en mucho tiempo realmente lo creía. Cuando Roberto llegó esa mañana para desayunar, una costumbre que había mantenido desde que era niño cuando vivía aquí, yo ya estaba vestida y arreglada como si fuera domingo. «Te ves muy elegante, mamá», me dijo mientras se servía café. «¿Vas a salir?» «Sí, mijo», le respondí con una sonrisa. «Tengo algunas cosas que hacer en el banco y en la notaría. Asuntos de papeles, ya sabes cómo es eso». Roberto no le prestó mucha atención a mis palabras. Estaba más preocupado por convencerme de que aceptara ir al asilo. «Mamá», me dijo mientras comía los huevos que le había preparado, «¿ya pensaste en lo que te dijeron ayer los del asilo? De verdad creo que sería muy bueno para ti». «Sí, mijo, he estado pensando mucho», le dije, y no era mentira. Había estado pensando, pero no en la forma que él esperaba. «Tienes razón en que necesito estar en un lugar donde me cuiden bien, donde esté segura, donde tenga todo lo que necesito». Vi el alivio en su cara. Pensó que finalmente había aceptado su plan, que todo iba a salir como él quería. «Me da mucho gusto que lo veas así, mamá», me dijo, y hasta me dio un beso en la frente antes de irse al trabajo. «Esta tarde hablamos con más detalle, ¿sí?» «Por supuesto, mijo», le respondí. «Esta tarde vamos a hablar de muchas cosas». Después de que se fue,
Me arreglé con más cuidado todavía. Me puse mis aretes de perlas, los únicos que no había vendido cuando Luis tuvo el accidente, y el collar que me había regalado Arturo en nuestro 10º aniversario. Me maquillé ligeramente, algo que no había hecho en meses, y hasta me puse un poco del perfume que guardaba para ocasiones especiales. Cuando llegué al banco, el gerente don Miguel me recibió con mucha cortesía. Era un hombre joven que siempre me había tratado con respeto, muy diferente a algunos empleados que trataban a los viejos como si fuéramos tontos. «Señora Esperanza», me dijo, «¿en qué le puedo ayudar?» «Don Miguel», le dije, «necesito saber exactamente cuánto dinero tengo en todas mis cuentas y quiero hacer algunos cambios importantes». El gerente pidió todos mis estados de cuenta y comenzó a revisar las cifras. Cuando terminó, me miró con sorpresa. «Señora Esperanza», me dijo, «usted tiene ahorros muy considerables. Entre la cuenta de ahorros, la inversión a plazo fijo y la cuenta corriente, tiene casi 500,000 pesos. Yo sabía que tenía dinero guardado, pero nunca había sumado todo junto. Era el resultado de 40 años de trabajar sin parar, de ahorrar cada peso que podía, de no gastar nunca en lujos para mí». «Perfecto», le dije. «Quiero que prepare todo para hacer una transferencia grande mañana por la mañana. También necesito que me ayude a abrir una nueva cuenta en otro banco, una cuenta que solo yo pueda manejar». Don Miguel me ayudó con todos los trámites. Me explicó paso a paso lo que necesitaríamos hacer y me dio todos los papeles que tenía que firmar. «¿Está segura de estos cambios, señora Esperanza?», me preguntó, porque probablemente le parecía extraño que una vieja como yo estuviera haciendo movimientos tan grandes de dinero. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», le respondí, y era la verdad más pura que había dicho en mucho tiempo. Mi siguiente parada fue la notaría del licenciado Ramón. Cuando llegué, él me recibió en su oficina con la misma amabilidad de siempre. «Señora Esperanza», me dijo, «¿qué necesita que hagamos hoy?» «Licenciado», le dije, «quiero hacer algunos cambios en mi testamento y también necesito asesoría sobre cómo vender mi casa de la manera más rápida posible». El licenciado se quedó callado por un momento, claramente sorprendido. «¿Vender la casa? ¿Está segura? Es una propiedad muy valiosa y ha estado en su familia por muchos años». «Estoy completamente segura», le dije, «y quiero que todo se haga de manera legal, rápida y sin que nadie pueda detener la venta». El licenciado me explicó todo el proceso. Como la casa estaba únicamente a mi nombre, yo tenía derecho absoluto de venderla sin consultar a nadie. Me ayudó a redactar los nuevos papeles del testamento, donde hice algunos cambios muy importantes que mis hijos nunca esperarían. También me conectó con un corredor de bienes raíces que podía acelerar la venta. «Licenciado», le dije antes de irme, «este asunto debe mantenerse en la más absoluta confidencialidad hasta que yo le diga que puede hacerse público». «Por supuesto, señora Esperanza», me respondió, «todo lo que platicamos aquí está protegido por el secreto profesional». Cuando regresé a casa a las 5 de la tarde, ya estaba ahí mi comadre Guadalupe esperándome en la sala. Había venido con su carro, como le había pedido, y traía una cara de preocupación que no pudo disimular cuando me vio llegar. «Comadre», me dijo mientras me abrazaba, «me tienes muy intrigada. ¿Qué está pasando? Te noté muy misteriosa por teléfono». Me senté junto a ella en el sofá y le conté todo. Le platiqué de la conversación que había escuchado en el patio, de la visita del asilo, de los planes de mis hijos, de todo lo que había hecho durante el día. Guadalupe me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos, hasta que terminé de hablar. «Ay, comadre», me dijo finalmente, «no puedo creer que tus hijos sean tan desagradecidos, después de todo lo que hiciste por ellos». Se quedó pensativa por un momento y luego me preguntó, «¿Y qué vas a hacer ahora?» «Necesito tu ayuda», le dije. «Mañana por la noche, cuando Roberto venga a cenar, va a encontrar algunas sorpresas. Pero antes de eso, necesito que me ayudes a empacar algunas cosas muy importantes y llevarlas a tu casa». Durante las siguientes 2 horas, Guadalupe me ayudó a sacar de la casa todo lo que tenía valor sentimental para mí. Las fotografías de mi boda con Arturo, los diplomas de mis hijos cuando se graduaron de la primaria, las cartas de amor que Arturo me escribía cuando éramos novios, los juguetes que habían sido de mis hijos y que yo guardaba para mis nietos, la vajilla que había sido de mi mamá. También empaqué todas mis joyas, los pocos objetos de valor que tenía,
mis documentos personales y la ropa que más me gustaba. Todo cabía en 3 cajas medianas que cargamos al carro de Guadalupe sin que ningún vecino se diera cuenta. «Comadre», me dijo Guadalupe cuando terminamos, «¿estás segura de lo que vas a hacer? Una vez que empieces, ya no va a haber vuelta atrás». «Guadalupe», le dije tomándola de las manos, «durante 70 años he vivido para otros. He sacrificado mis sueños, mi comodidad, mi felicidad por hacer felices a mis hijos. Y ahora que necesito un poco de comprensión, un poco de paciencia, un poco de amor, ellos deciden que es más fácil deshacerse de mí. Ya es hora de que aprenda a vivir para mí misma». Esa noche preparé la cena más elaborada que había hecho en meses. Hice mole con pollo, el platillo favorito de Roberto desde que era niño, arroz rojo, frijoles refritos y hasta un flan de postre. Puse la mesa con el mantel bordado que había hecho cuando recién me casé. Saqué los platos buenos que solo usábamos en Navidad y encendí las velas que guardaba para ocasiones especiales. Cuando Roberto llegó y vio todo el despliegue, se sorprendió mucho. «¡Wow, mamá!», me dijo. «¿Qué celebramos? Esto está increíble». «Estamos celebrando las decisiones», le dije mientras le servía el mole. «Las decisiones que tomamos en la vida, las consecuencias que traen, y la importancia de pensar bien antes de actuar». Roberto no entendió completamente mis palabras, pero estaba muy contento con la cena. Comió con apetito. Me felicitó por el sabor del mole. Me contó cosas de su trabajo y hasta me preguntó si había tomado ya la decisión sobre el asilo. «Sí, mijo», le dije mientras le servía más flan. «Ya tomé mi decisión, y mañana vas a conocer todos los detalles». Después de que se fue, me quedé sola en la cocina lavando los platos y pensando en todo lo que iba a pasar en las próximas horas. Por primera vez en muchos años, no sentía miedo del futuro. No sentía tristeza por lo que estaba dejando atrás. Lo único que sentía era una extraña sensación de libertad, como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Soñé con Arturo, y en el sueño él me sonreía y me decía: «Esperanza, ya era hora de que te defendieras. Ya era hora de que pusieras límites. Ya era hora de que recordaras quién eres realmente». Cuando desperté a la mañana siguiente, supe que el día que iba a cambiar mi vida para siempre había llegado. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía dudas de que estaba haciendo lo correcto. Me vestí con mi mejor vestido negro, me peiné con cuidado, me puse mis aretes de perlas y me preparé para dar la lección más importante que mis hijos iban a recibir en toda su vida. Una lección sobre respeto, sobre gratitud, sobre las consecuencias de dar por sentado el amor de una madre. Roberto iba a descubrir que su mamá no era la viejita indefensa que él creía que era. Y esa revelación iba a cambiar todo para siempre. La mañana del día que cambiaría todo para siempre, amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que entraba por las ventanas de mi casa, como si el mismo universo estuviera iluminando el camino que había decidido tomar. Me levanté a las 5 de la mañana, como había hecho durante los últimos 40 años, pero esta vez no fue para preparar el desayuno de la familia. Esta vez fue para prepararme para la transformación más importante de mi vida. Me bañé con cuidado, me puse mi vestido gris más elegante, el mismo que había usado para el funeral de Arturo, y me maquillé ligeramente. Quería verme digna, serena, como la mujer fuerte que siempre había sido, pero que había olvidado durante estos últimos años de ser solo mamá y nada más. Cuando me miré al espejo, vi a Esperanza Morales en todo su esplendor. Una mujer de 70 años que había decidido recuperar su vida. A las 8 de la mañana llegó el corredor de bienes raíces que me había recomendado el licenciado Ramón. Era un hombre joven llamado Alberto, muy profesional, que traía consigo todos los papeles necesarios para formalizar la venta de mi casa. «Señora Esperanza», me dijo cuando lo recibí en la sala, «tengo excelentes noticias. Ya tenemos un comprador interesado que puede pagar el precio completo en efectivo. La venta se puede cerrar hoy mismo si usted está de acuerdo». «Perfecto», le respondí sin dudar ni un segundo. «Procedamos con todo». Durante las siguientes 2 horas firmé todos los documentos necesarios. La casa que había sido mi hogar durante más de 40 años, la casa donde había criado a mis hijos, donde había llorado, donde había reído, donde había construido una familia, ya no era mía.
Ahora pertenecía a una pareja joven con 2 niños pequeños que la iban a llenar de vida nueva. El corredor me entregó un cheque por 850,000 pesos, una cantidad que nunca imaginé que podría tener en mis manos. Señora Esperanza, me dijo, el nuevo propietario necesita que la casa esté desocupada antes del viernes. ¿Será posible? No se preocupe, le respondí con una sonrisa que no pudo ocultar mi satisfacción. Para el viernes esta casa va a estar completamente libre. Después de que se fue el corredor, llamé a la empresa de mudanzas que había contactado el día anterior. Buenos días, le dije al encargado. Necesito que vengan esta tarde a recoger todo el mobiliario de mi casa. Todo debe estar fuera antes de las 6 de la tarde. El hombre me confirmó que tendrían el camión listo a las 2 de la tarde. Mi siguiente llamada fue a mi comadre Guadalupe. Comadre, le dije, ya está todo listo. Esta tarde se van a llevar los muebles y mañana por la mañana me voy. ¿Puedes venir por mí a las 7? Ay, comadre, me respondió con voz preocupada. Todavía no puedo creer que vayas a hacer esto. ¿De verdad estás segura? Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida, le dije, y era la verdad más absoluta que había pronunciado jamás. A las 12 del día, Roberto llegó para almorzar, como hacía todos los días cuando tenía tiempo libre en el trabajo. Cuando entró a la casa y vio las cajas apiladas en la sala, pensó que finalmente había aceptado ir al asilo y estaba empacando mis cosas. «Qué bueno, mamá», me dijo con una sonrisa de alivio. «Ya veo que decidiste organizarte para el cambio. Me da mucho gusto que lo hayas tomado tan bien». «Sí, mijo», le respondí mientras le servía su almuerzo favorito, carne guisada con papas. Decidí que era hora de hacer algunos cambios importantes en mi vida. Roberto comió con apetito, contento de ver que aparentemente todo iba según sus planes. Me contó que ya había hablado con sus hermanos Luis y Francisco, que todos estaban de acuerdo en que era lo mejor para mí, que iban a venir en la tarde para ayudar con el traslado al asilo. Perfecto, le dije. Así vamos a poder hablar todos juntos sobre las decisiones que hemos tomado. Después de que Roberto se fue, llegaron los de la mudanza exactamente a las 2 de la tarde. Eran 4 hombres fuertes que trabajaron con eficiencia sorprendente. En menos de 3 horas, toda mi casa quedó completamente vacía. Los muebles que había comprado peso por peso durante décadas, los electrodomésticos que había cuidado como tesoros, todo se fue en ese camión hacia una bodega donde permanecería hasta que yo decidiera qué hacer con todo. Cuando terminaron, les di una propina generosa y me quedé sola en mi casa vacía. Era extraño caminar por los cuartos sin muebles, escuchar el eco de mis pasos en el piso desnudo, ver las marcas en las paredes donde habían estado colgados los cuadros durante tantos años. Pero no sentía tristeza, sentía liberación. A las 6 de la tarde llegaron mis 3 hijos juntos, como habían planeado. Los vi llegar desde la ventana, Roberto en su carro nuevo, Luis en su camioneta y Francisco en su auto compacto. Venían preparados para el gran traslado, para llevar a su madre al asilo y cerrar este capítulo incómodo de sus vidas. Cuando entraron a la casa y vieron que estaba completamente vacía, se quedaron parados en la puerta sin entender nada. «Mamá», me preguntó Roberto con voz confundida, «¿qué pasó con todos los muebles?» «Siéntense en el suelo», les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tenemos mucho de qué hablar». Mis 3 hijos se sentaron en el suelo de la sala vacía, con caras de total confusión. Yo me quedé de pie frente a ellos, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que me había sentido en años. «Hijos míos», comencé con voz firme, «durante 70 años he vivido para ustedes. Desde el día que nacieron, cada decisión que tomé fue pensando en su bienestar, en su futuro, en su felicidad. Cuando su papá murió, pude haberme vuelto a casar, pude haber rehecho mi vida, pero decidí quedarme sola para dedicarme completamente a criarlos». Los 3 me miraban sin decir palabra, empezando a darse cuenta de que algo muy diferente a lo que esperaban estaba sucediendo. Trabajé desde que Roberto tenía 12 años, hasta que Francisco se graduó de la preparatoria. 22 años trabajando de sol a sol para que ustedes pudieran estudiar, para que tuvieran ropa decente, para que nunca les faltara comida en la mesa. Vendí todo lo que tenía de valor cuando Luis tuvo su accidente. Hipotequé esta casa cuando Roberto necesitó dinero para su carrera. Cuidé a los hijos de Francisco como si fueran míos cuando él se divorció. Roberto intentó interrumpirme, pero yo levanté la mano para silenciarlo.
No he terminado, le dije con una autoridad que él nunca había visto en mí. Durante todos estos años, ustedes aprendieron a recibir, pero nunca aprendieron a dar. Aprendieron a tomar, pero nunca aprendieron a agradecer. Aprendieron a esperar todo de mí, pero nunca aprendieron a darme nada a cambio. Luis, siempre el más callado, fue el primero en hablar. Mamá, nosotros te queremos mucho. Siempre hemos... No, lo interrumpí. Si me quisieran, no estarían aquí para llevarme a un asilo sin haberme consultado primero. Si me quisieran, habrían buscado maneras de ayudarme a sentirme mejor en mi propia casa. Si me quisieran, no habrían planeado mi futuro a mis espaldas como si yo fuera un objeto del que hay que deshacerse. Francisco, mi bebé, mi consentido, tenía lágrimas en los ojos. Mamá, nosotros pensamos que era lo mejor para ti. En el asilo vas a estar cuidada, vas a tener compañía. Francisco, le dije con una tristeza infinita, lo mejor para mí habría sido que mis propios hijos me cuidaran con amor, que me incluyeran en sus vidas, que me hicieran sentir valorada y querida. Pero en lugar de eso, decidieron que era más fácil pagar para que otros se hicieran cargo de mí. Roberto se puso de pie, claramente molesto. Mamá, no entiendo nada de lo que está pasando. ¿Dónde están los muebles? ¿Por qué está todo vacío? Los muebles se los llevaron esta tarde, le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, junto con todo lo demás que había en esta casa. ¿Cómo que se los llevaron?, preguntó Luis, empezando a sonar alarmado. ¿Quién se los llevó? La empresa de mudanzas que contraté, les expliqué como si fuera la cosa más normal del mundo. Verán, hijos, ustedes tenían razón. Yo sí necesito estar en un lugar donde me cuiden bien, donde me valoren, donde me traten con respeto. Pero ese lugar no es un asilo. Ese lugar es la nueva vida que me voy a construir lejos de aquí. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el único sonido en esa casa que había sido mi hogar durante décadas. No entiendo, murmuró Roberto, con una expresión de confusión total en el rostro. Es muy simple, les dije, disfrutando cada palabra que salía de mi boca. Vendí la casa esta mañana. Cobré 850,000 pesos por ella. También saqué todos mis ahorros del banco, otros 450,000 pesos que tenía guardados. Con ese dinero me voy a comprar un apartamento en otra ciudad, lejos de aquí, donde nadie me conozca como la mamá de Roberto o la señora que siempre ayuda a todo el mundo. La cara de Roberto se fue poniendo cada vez más pálida. Mamá, tú no puedes vender esta casa. Nosotros crecimos aquí, esta es la casa de la familia. Esta era mi casa, le dije con énfasis en cada palabra. La casa que Arturo me dejó a mí. La casa por la que yo pagué todos los impuestos durante 40 años. La casa que yo mantuve, que yo cuidé, que yo convertí en un hogar. Y como era mía, tenía todo el derecho de venderla. Francisco se puso de pie también, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, esto no puede estar pasando. Tú no puedes dejarnos así. ¿Dejarlos?, pregunté con una risa amarga. ¿No eran ustedes los que querían dejarme a mí? ¿No eran ustedes los que ya habían decidido que no tenía lugar en sus vidas? Simplemente les estoy ahorrando el trabajo. Luis se acercó a mí con una expresión desesperada. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos hablar. Podemos encontrar una solución. La solución ya está encontrada, le dije con una tranquilidad que me sorprendía a mí misma. Mañana por la mañana me voy de aquí para siempre. Ustedes van a tener que encontrar otro lugar donde vivir antes del viernes, porque los nuevos dueños van a llegar el sábado. Roberto se quedó boquiabierto. ¿Cómo que tenemos que encontrar otro lugar? Esta es nuestra casa. Esta era su casa, le dije en el español mezclado con inglés que sabía que lo molestaba. Ahora es la casa de la familia Hernández, que la va a llenar de amor, de risas, de vida nueva. Algo que ustedes olvidaron hacer hace mucho tiempo. Durante los siguientes minutos, mis 3 hijos intentaron todo. Súplicas, reclamos, argumentos lógicos, chantajes emocionales. Roberto me gritó que estaba loca, que no podía hacer eso, que iba a pelear la venta legalmente. Luis lloró y me pidió perdón por todo, prometiendo que las cosas iban a cambiar. Francisco se arrodilló frente a mí, abrazándome las piernas como cuando era niño, rogándome que no los abandonara. Pero yo ya había tomado mi decisión.
y nada de lo que dijeran iba a cambiarla. «Hijos», les dije finalmente, cuando se cansaron de rogar y reclamar. «Durante 70 años viví para ustedes. Los próximos años que me queden de vida, los voy a vivir para mí. Van a aprender a valorar lo que tenían cuando ya no lo tengan. Van a aprender que el amor de una madre no es infinito cuando se abusa de él. Van a aprender que todas las acciones tienen consecuencias». Esa noche, después de que se fueron, Roberto furioso, Luis llorando, Francisco en shock, me quedé sola en mi casa vacía por última vez. No tenía cama donde dormir, pero no me importó. Me senté en el suelo de mi recámara, recargada contra la pared, y sentí una paz que no había experimentado en décadas. Por primera vez en 70 años, era completamente libre. Por primera vez en 70 años, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí misma. Por primera vez en 70 años, podía tomar decisiones sin pensar en cómo iban a afectar a mis hijos. A las 7 de la mañana siguiente, mi comadre Guadalupe llegó puntualmente para recogerme. Traía café caliente en un termo y unos tacos de frijoles para el desayuno. «¿Lista, comadre?», me preguntó mientras me ayudaba a subir mi única maleta al carro. «Más que lista», le respondí, echando un último vistazo a la casa donde había construido una familia que al final resultó ser una ilusión. Y así, una mañana soleada de octubre, Esperanza Morales se fue de la única casa que había conocido como adulta, dejando atrás 70 años de sacrificios no reconocidos, de amor no correspondido, de sueños postergados. Pero no se iba con tristeza. Se iba con la certeza de que finalmente había aprendido la lección más importante de su vida, que para ser respetada, primero tenía que respetarse a sí misma. 6 meses después de aquella mañana, que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en Guadalajara, una ciudad donde nadie me conoce como la mamá de Roberto o la señora Esperanza que siempre ayuda a todos. Aquí soy simplemente Esperanza Morales, una mujer de 70 años que decidió reconstruir su vida desde cero, y por primera vez en décadas, esa identidad me parece suficiente, me parece completa, me parece mía. El apartamento está en el 7º piso de un edificio moderno en una colonia tranquila, con vista a un parque donde todas las tardes los niños juegan fútbol y las familias pasean con sus perros. Es un lugar lleno de vida, pero de una vida que no depende de mí, que no me exige nada, que simplemente existe y me permite observarla desde la distancia serena de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. Compré este apartamento de 2 recámaras con el dinero de la venta de mi casa. Lo pagué completamente, sin hipotecas, sin deudas, sin compromisos que me ataran a nada que no fuera mi propia voluntad. Lo amueblé con cosas nuevas, cosas que elegí yo, cosas que me gustan a mí sin tener que considerar el gusto de nadie más. Por primera vez en mi vida adulta, cada objeto en mi hogar está ahí porque yo quise que estuviera, no porque fuera práctico para la familia o porque a mis hijos les pareciera bien. El resto del dinero lo invertí sabiamente con la ayuda de un asesor financiero que me recomendó el banco. 500,000 pesos están en inversiones que me dan rendimientos mensuales suficientes para vivir cómodamente sin trabajar nunca más. Otros 200,000 los guardé en una cuenta de ahorro para emergencias y 100,000 pesos los puse en una cuenta especial para mi nieta preferida, la única que realmente se preocupó por mí cuando se enteró de los planes de su papá. Porque sí, hay una excepción en esta historia de ingratitud familiar. Mi nieta Paloma, la hija de Francisco, la única que me llamó llorando cuando se enteró de que me habían llevado al asilo, la única que trató de defenderme, la única que me buscó después de que me fui. Paloma tiene 16 años y un corazón que me recuerda al mío cuando era joven, antes de que la vida me enseñara a ser tan dura. Paloma encontró mi número telefónico nuevo a través de mi comadre Guadalupe, y desde entonces me llama cada semana. No le he dicho dónde vivo exactamente, pero sí le he contado que estoy bien, que estoy feliz, que estoy viviendo la vida que siempre quise vivir. Ella me cuenta de la escuela, de sus amigas, de sus sueños de estudiar medicina, y yo la escucho con el corazón lleno de amor y orgullo. «Abuela», me dijo en nuestra última conversación, «papá y mis tíos siguen muy tristes. Siguen preguntándose por qué hiciste lo que hiciste». «Mija», le respondí,
A veces los adultos tenemos que tomar decisiones muy difíciles para proteger nuestro corazón. Tu papá y tus tíos van a entender algún día, cuando ellos mismos sean viejos y necesiten que sus hijos los cuiden con amor. La vida que he construido aquí es tranquila pero plena. Me levanto todas las mañanas a las 7, preparo mi café en la cafetera italiana que me compré, un lujo que nunca me había permitido, y salgo a caminar por el parque. He hecho amigas en el grupo de caminata matutina. Doña Rosa, una viuda alegre de 65 años, Doña Patricia, una maestra jubilada que me está enseñando a usar mejor la computadora, y Doña Mercedes, una exenfermera que tiene las mejores historias del mundo. Ninguna de ellas sabe mi historia completa. Para ellas, soy simplemente una viuda que decidió mudarse a Guadalajara para estar más cerca de una sobrina ficticia. No sienten lástima por mí, no me ven como una víctima, no me tratan como una pobre viejita abandonada. Me ven como lo que soy ahora, una mujer independiente que eligió dónde y cómo vivir. Los martes y jueves tomo clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Nunca había tenido tiempo para el arte cuando estaba criando a mis hijos y trabajando para mantenerlos. Ahora descubro que tengo cierto talento para los paisajes, y mis acuarelas de atardeceres y jardines cuelgan en las paredes de mi apartamento como recordatorios diarios de que nunca es tarde para descubrir nuevas facetas de uno mismo. Los miércoles asisto a un club de lectura en la biblioteca municipal. Estamos leyendo 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y aunque a veces me cuesta seguir todas las generaciones de los Buendía, disfruto enormemente las discusiones que tenemos después de cada capítulo. Es maravilloso poder hablar de ideas, de literatura, de temas que van más allá de las preocupaciones familiares que consumieron tantos años de mi vida. Los viernes por la noche voy al cine con mis nuevas amigas. Vemos películas que yo elijo, comedias románticas que me gustan, dramas que me hacen llorar sin pena, films extranjeros que amplían mi perspectiva del mundo. Después vamos a cenar a algún restaurante pequeño donde nadie espera que yo cocine, que yo sirva, que yo limpie los platos. Los fines de semana son mis favoritos. Los paso leyendo en la terraza, escuchando música que me gusta, boleros románticos que me recuerdan a mi juventud con Arturo, viendo telenovelas sin que nadie me critique por perder el tiempo, durmiendo siestas largas sin que nadie necesite algo de mí. Es una vida sencilla, pero es mía. Cada decisión que tomo es mía. Cada minuto de mi tiempo me pertenece. Cada peso que gasto es porque yo decidí gastarlo. No hay nadie que me haga sentir culpable por comprarme un vestido nuevo. Nadie que me critique por gastar en libros. Nadie que me haga sentir que soy una carga. Por supuesto, al principio fue difícil acostumbrarme a la libertad. Durante los primeros meses, me despertaba preocupándome por mis hijos, preguntándome dónde estarían viviendo, si estarían bien, si me necesitarían. Pero poco a poco fui entendiendo que esas preocupaciones eran parte del hábito de 70 años de poner a otros antes que a mí misma. A través de mi comadre Guadalupe, sé que Roberto y Carmen terminaron rentando un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Según me cuenta, Roberto tuvo que vender su carro nuevo para pagar la renta y los gastos, porque nunca había considerado que vivir en casa de su mamá les ahorraba mucho dinero. Carmen, que siempre había presumido de no trabajar, tuvo que conseguir empleo en una tienda para ayudar con los gastos. Luis se fue a vivir con unos amigos en una casa que comparten entre 4 personas. Mi comadre me dice que está muy flaco, que se ve triste, que pregunta por mí constantemente. Aparentemente intentó buscarme contratando un investigador privado, pero como cambié todos mis documentos legalmente y abrí cuentas de banco en otra ciudad, nunca me encontró. Francisco, mi bebé, mi consentido, fue quien más difícil lo pasó. Tuvo que mudarse a un apartamento de una sola recámara con sus 2 hijos, y según me cuenta Guadalupe, los niños extrañan mucho la casa grande donde crecieron, extrañan el jardín donde jugaban, extrañan las comidas que yo les preparaba, pero más que todo, todos extrañan la estabilidad que yo les daba sin que ellos se dieran cuenta. Extrañan llegar a una casa donde siempre había comida preparada, donde siempre había alguien que se preocupara por ellos, donde siempre había una abuela dispuesta a cuidar a los nietos cuando los padres necesitaban salir. Al principio, según me cuenta mi comadre, intentaron contactarme a través de ella.
Le pedían que me dijera que estaban arrepentidos, que querían hablar conmigo, que podíamos arreglar las cosas. Roberto hasta le ofreció dinero a Guadalupe para que le dijera dónde estaba yo. Pero yo le pedí a mi comadre que no les dijera nada. No porque fuera rencorosa, sino porque sabía que si hablaba con ellos, terminaría cediendo, terminaría regresando, terminaría cayendo otra vez en la trampa de vivir para otros en lugar de vivir para mí. Comadre, le dije a Guadalupe durante una de sus visitas aquí a Guadalajara, mis hijos tienen que aprender a vivir sin depender de mí. Tienen que aprender a valorar lo que tenían cuando ya no lo tienen. Y yo tengo que aprender a vivir para mí misma después de 70 años de vivir para otros. Los intentos de contacto fueron disminuyendo con el tiempo. Al principio me buscaban todas las semanas, después una vez al mes, después cada 2 meses. Ahora, según me dice Guadalupe, ya casi no preguntan por mí. No sé si es porque finalmente entendieron que mi decisión es definitiva, o porque se acostumbraron a vivir sin mí, o porque el orgullo les impide seguir buscándome. Sea cual sea la razón, me parece bien, porque esta separación no fue un castigo, fue una liberación. No fue una venganza, fue una decisión de amor propio. No fue para hacerlos sufrir, fue para enseñarles y enseñarme a mí misma que el amor verdadero incluye respeto, consideración y reciprocidad. Durante estos 6 meses he tenido tiempo de reflexionar mucho sobre los errores que cometí como madre. Me di cuenta de que al darles todo sin límites, sin enseñarles a dar a cambio, los malcrié de una manera que les hizo daño a ellos también. Los convertí en personas que esperaban recibir sin dar, que tomaban el amor como algo garantizado, que no sabían valorar los sacrificios de otros. Un hijo que aprende que su madre siempre va a estar ahí sin importar cómo la trate, es un hijo que nunca aprende a cuidar las relaciones importantes de su vida. Una persona que nunca ha tenido que agradecer realmente por lo que recibe, es una persona que no sabe ser agradecida. Una familia que nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones, es una familia que no aprende a ser responsable. En cierta forma, al irme, les hice un favor. Los obligué a crecer, a madurar, a enfrentar la vida adulta de verdad. Los obligué a valorar lo que tenían cuando ya no lo tuvieron. Los obligué a entender que las relaciones familiares requieren esfuerzo, cuidado y consideración mutua. No sé si algún día me buscarán de nuevo, si querrán intentar reconstruir nuestra relación sobre bases más sanas, y tampoco sé qué les respondería si lo hicieran. Tal vez con el tiempo, cuando hayan aprendido realmente la lección, cuando puedan ofrecerme una relación basada en respeto mutuo y no solo en necesidad, tal vez podríamos intentarlo. Pero por ahora, estoy en paz con mi decisión. Estoy en paz con mi nueva vida. Estoy en paz conmigo misma. Esta mañana, mientras regaba las plantas de mi terraza, plantas que elegí yo, que cuido yo, que florecen para mi propio disfrute, recibí una llamada de mi nieta Paloma. «Abuela», me dijo con voz emocionada, «obtuve una beca para estudiar medicina en la Universidad de Guadalajara. ¿No es increíble que vaya a estudiar en la misma ciudad donde vives?» Sonreí mientras miraba las flores que había plantado con mis propias manos. «Qué casualidad tan hermosa, mija», le respondí. «Cuando vengas te voy a enseñar todos los lugares bonitos de la ciudad. Tal vez el futuro me traiga una nueva oportunidad de ser abuela, pero esta vez en mis propios términos, con mis propias reglas, con una nieta que me valora y me respeta. Tal vez la vida me está regalando una segunda oportunidad de tener familia, pero una familia que elige estar conmigo por amor, no por obligación. Mientras tanto, sigo disfrutando cada día de esta libertad que me costó 70 años conquistar. Sigo aprendiendo que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para ponerse a uno mismo en primer lugar, que nunca es tarde para recordar quién eres cuando no estás siendo todo para todos los demás. Todas las tardes, cuando el sol se pone detrás de las montañas que rodean Guadalajara, me siento en mi terraza con una taza de té y contemplo el paisaje que elegí para acompañar mis últimos años. Y en esos momentos de silencio perfecto, siento una gratitud inmensa por haber tenido el valor de cambiar mi vida cuando parecía que ya era demasiado tarde. Porque a veces, el mayor acto de amor que puedes hacer por ti mismo es elegir el silencio que te devuelve la paz. Hace una semana, mientras compraba verduras en el mercado cerca de mi apartamento,
Me encontré con una señora que me recordó mucho a mí misma hace un año. Era una mujer de unos 60 años, cargando bolsas pesadas, hablando por teléfono con alguien que claramente la estaba regañando porque no había comprado algo que le habían pedido. La vi disculparse una y otra vez, prometiendo que regresaría por lo que se le había olvidado, aunque ya se veía cansada y con los pies hinchados. Me acerqué a ella cuando terminó la llamada. «Disculpe, señora», le dije. «¿Se encuentra bien? La veo un poco agobiada». Ella me miró con ojos cansados y me contó su historia. Vivía con su hijo y su nuera, cuidaba a sus 3 nietos, hacía todas las compras y la limpieza de la casa, y nunca tenía un momento para ella misma. «Pero así tiene que ser», me dijo con resignación. «Para eso están las madres, ¿verdad? Para cuidar de la familia». «No, señora», le respondí con suavidad pero firmeza. «Las madres están para amar y cuidar, pero también para ser amadas y cuidadas. Las madres también merecen respeto, consideración y momentos de descanso». Hablamos durante casi una hora ahí en el mercado. Le conté mi historia, no todos los detalles, pero sí la esencia de lo que había vivido. Le hablé de la importancia de valorarse a sí misma, de poner límites, de no permitir que la familia la diera por sentada. Al final, le di mi número de teléfono y le dije que me llamara si alguna vez necesitaba hablar con alguien que entendiera su situación. Ayer me llamó. «Señora Esperanza», me dijo con voz emocionada, «hablé con mi hijo y mi nuera. Les dije que necesitaba ayuda con las tareas de la casa, que ya no podía cargar sola con todo. ¿Y saben qué? Aceptaron. Ahora mi nuera va a hacer las compras 2 veces por semana y mi hijo va a ayudar con la limpieza los fines de semana». Me alegré enormemente por ella, pero también me di cuenta de algo importante. Mi experiencia, por dolorosa que había sido, ahora podía servir para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Tal vez ese era otro propósito que la vida me tenía reservado en esta nueva etapa. Decidí hacer algo con esa idea. Comencé a asistir a un centro comunitario donde dan pláticas sobre diferentes temas y propuse dar una charla sobre la importancia del amor propio en la tercera edad. Al principio me daba nervios hablar en público. Nunca había hecho algo así. Pero cuando vi las caras de las señoras que me escuchaban, cuando vi que mis palabras las hacían reflexionar sobre sus propias vidas, supe que estaba haciendo algo valioso. Ahora doy esa plática una vez al mes. Vienen mujeres de todas las edades, pero especialmente señoras mayores que están viviendo situaciones parecidas a la que yo viví. Les hablo de la importancia de no perderse a sí mismas en el cuidado de otros, de la necesidad de poner límites sanos, de que nunca es tarde para reclamar su propia vida. Señoras, les digo al final de cada plática, ustedes criaron hijos, construyeron hogares, trabajaron para sacar adelante a sus familias. Ahora es tiempo de que se cuiden a ustedes mismas con la misma dedicación con que cuidaron a otros. Ustedes también merecen ser felices. Muchas me agradecen después de las pláticas. Algunas me cuentan que mis palabras las hicieron reflexionar sobre cómo estaban permitiendo que las trataran en sus casas. Otras me dicen que por primera vez en años se sintieron vistas, entendidas, valoradas como personas y no solo como cuidadoras. Esta nueva faceta de mi vida me llena de satisfacción de una manera que nunca experimenté cuando solo me dedicaba a mi familia. Saber que mi experiencia, mi dolor, mi transformación pueden servir para ayudar a otras mujeres a no cometer los mismos errores que yo cometí, le da un sentido completamente nuevo a todo lo que viví. Anoche, mientras escribía en el diario que comencé a llevar hace 3 meses, otro lujo que nunca me había permitido, reflexionaba sobre el camino que me trajo hasta aquí. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría viviendo sola en Guadalajara, dando pláticas en centros comunitarios, teniendo amigas nuevas y sintiéndome más realizada que nunca, no lo habría creído. Pero aquí estoy, y por primera vez en 70 años, cuando pienso en el futuro, no siento miedo. Siento curiosidad, siento esperanza, siento la emoción de alguien que sabe que aún tiene mucho por descubrir sobre sí misma. Tal vez mis hijos algún día entiendan las lecciones que intenté enseñarles con mi partida. Tal vez no, pero eso ya no determina mi felicidad, mi paz, mi valor como persona. Yo ya aprendí la lección más importante de todas, que el amor verdadero comienza por uno mismo.